¿Cuáles son las diferentes clasificaciones de activos? ¿Cómo es que se debe de manejar el efectivo según las finanzas corporativas? ¿O cómo es que se debe de entender la participación del efectivo dentro de las finanzas de la empresa? Muy bien, y es que quería hacer este video debido a que, si bien el siguiente video que iba a hacer era uno con tema de impuestos, creo que es oportuno hablar sobre este tema, el cual es cuáles son los diferentes tipos de activos y como tal, cuál es la esencia del efectivo o cómo es que se debe de tener una consideración del efectivo y de los flujos desde el punto de vista de las finanzas corporativas. Entonces, bueno, este es un video muy breve en el cual vamos a hablar sobre estos aspectos un poco teóricos. El siguiente video, por cierto, vamos a estar hablando sobre tasas de impuestos tributarias y sobre la determinación de los impuestos dentro de una empresa. Y empezando un poco con el tema, vamos a hablar un poco sobre los activos, vamos a ver los diferentes tipos de activos que hay y como tal empezamos con la diferenciación de los activos tangibles y los intangibles. Y básicamente la diferencia entre estos dos tipos de activos es que los tangibles son todas aquellas cosas que tenemos físicamente como tal, que podemos ver, que podemos tocar, que podemos sentir, como pues vehículos, edificios, máquinas, materia prima, cualquier cosa que sea un producto o que tengamos físicamente. Eso es lo que se puede determinar como un activo tangible. Y por el otro lado tenemos los intangibles, que básicamente son documentos, el registro de marca, patentes. Después tenemos la clasificación de activos diferidos y activos no diferidos. Los activos diferidos son aquellos que ya se han pagado pero que al día de hoy no se ha gozado su uso o no se han usado como tal. Y por el otro lado, los no diferidos son aquellos activos que ya se pagaron y que en efecto ya se ha estado usando ese activo y se ha estado gozando del beneficio de tener ese activo. Algunos ejemplos sobre activos diferidos podrían ser seguros, el alquiler de una oficina, la materia prima provisional, un stock que se tiene ahí de manera provisional. Y los no diferidos pues son aquellos equipos de reparto que se han usado desde que se compraron, la maquinaria para la producción que se tiene, el equipo de oficina que desde que se compró se ha estado dando un uso, un ordenador por ejemplo, y demás material de oficina. Habiendo visto eso, vamos a pasar ahora a ver la diferencia entre los activos financieros y los reales. Y como tal tenemos que los activos financieros son aquellos que son títulos financieros, inversiones, títulos o contratos financieros. Un ejemplo podría ser una acción o un bono. Y por el otro lado tenemos que los activos reales son aquellos que no sean activos financieros, tales como terrenos, equipo de transporte, bienes inmuebles, ya sean tangibles o intangibles. Y bueno, ahora ya que hemos visto la diferencia banal o de manera más general la diferencia de todos los tipos de activos, vamos a hablar un poco sobre el efectivo. Y pues creo que algo que tenemos que tener en mente todos es considerar el efectivo o el dinero como si fuera un activo más, un activo que tiene la empresa que puede utilizar para la realización de sus actividades y la obtención de sus objetivos, tales como son el agua, la luz, la materia prima o cualquier recurso que estemos comprando. Y de manera personal, yo aquí tengo una consideración en la cual pienso que también hay una sección en los activos, que hay ciertos activos, ciertos recursos que son de demanda general, ciertos activos que sea cual sea tu industria o sea lo que sea a lo que te dediques, tú debes de tener estos recursos, tales como el agua y la luz, como dice el comentario, y entre ellos también se encuentra el efectivo. El efectivo es la sangre de cualquier empresa, entonces no importa el rubro en el que estés, si estás llevando a cabo una empresa, necesitas forzosamente tener efectivo y saber administrar ese recurso que es el efectivo, que a fin de cuentas es como saber administrar el agua o saber administrar la luz. A fin de cuentas el efectivo es un recurso más y se tiene que gestionar con sus propias reglas, del mismo modo que no es lo mismo saber ahorrar agua a saber ahorrar luz, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo saber usar el agua a saber usar la luz. Y todos estos casos aplican al efectivo. Entonces la gestión del efectivo se rige en base a los matices específicos del efectivo mismo. Y vamos a considerar que del mismo modo que tú puedes conseguir luz para operar en tu empresa y hacer lo que sea que te dediques, de ese mismo modo que tú puedes conseguir esa luz, conseguir un contrato, ir a buscar diferentes proveedores de luz en caso de que aplique. De ese mismo modo también puedes ir a buscar efectivo de diferentes proveedores, diferentes fuentes, cuyos comisiones, cuyo costo es diferente en cada uno y también los requisitos son diferentes, al igual que el riesgo. Y vamos a pensar que del mismo modo que, por ejemplo, comparando la industria de la luz y del agua, del mismo modo que hay diferentes maneras de llegar a contratar un servicio de luz y un servicio de agua, tienen diferentes costos, quizás tienen diferentes requisitos en cuanto a documentación y demás. De ese mismo modo, también la industria del efectivo tiene diferentes maneras de llegar para obtener ese efectivo, tiene diferentes costos, tienen diferentes requisitos inclusive. Entonces hay que pensar que a la hora de ir a buscar efectivo tenemos que tener en mente que tiene sus ciertas peculiaridades que no se encuentran en otras industrias y que en sí el fin de la empresa, al final de todo este ciclo de su labor, el objetivo de la empresa a la hora de generar dinero, en realidad su objetivo no es solamente generar dinero, sino lo que está generando la empresa es generar lo que se puede conseguir con dinero, generar riqueza, generar capacidad adquisitiva, generar oportunidades para adquirir más insumos, independientemente de cuál sea el objetivo que se tiene a la hora de conseguir ese efectivo. Ponemos un ejemplo, quizá una empresa, su objetivo, el objetivo del dueño, por ejemplo, sería pues comprarse una mansión, ¿no? Entonces,
a la hora de generar ese efectivo, la empresa, lo que está buscando generar esa empresa en realidad es la capacidad adquisitiva para que pues, el dueño pueda conseguir esa mansión que quiere. O si lo vemos de manera interna, de una manera introspectiva dentro de la empresa puede estar quizá enfocada en generar la adquisición de más maquinaria, de más oficinas en diferentes geografías, una expansión. Entonces, bueno, a fin de cuentas, el dinero como tal tiene la peculiaridad de que puede transformarse y puede formar parte de cualquier objeto o cualquier activo que se requiera. Y ya hago el comentario también de que pues todo esto es básicamente un producto del humano, un producto de la manera en la que nos organizamos y nos estructuramos para mantener un orden y una cierta concordancia en cuanto a la estructura de nuestra sociedad, debido a que pues el dinero en sí no existe de manera natural, sino que se le conoce como una falacia colectiva, que pues, las falacias colectivas son aquellas cosas que no existen, pero que todos estamos de acuerdo en darle un significado. Entonces, como tal, el dinero no existe. Es una peculiaridad, una característica diferente que tiene, por ejemplo, con la luz o con el agua, porque en la naturaleza esos otros recursos sí que existen. Simplemente que el efectivo como tal, pues tiene estas características, estas peculiaridades o estos matices específicos de esta industria, debido pues a que su naturaleza es diferente, debido a que pues es una falacia colectiva, es un acuerdo conjunto que tenemos todos y que tienen los gobiernos y que tienen los países para mantener una economía estable. El objetivo real de la empresa es generar más bienes o más activos en cualquiera de sus interpretaciones, en cualquier área. Si quieres saber sobre finanzas corporativas, tengo una introducción o una lista de reproducción de finanzas corporativas básicas aquí, en donde hablamos de ciertas interpretaciones de los activos dentro de lo que se conoce como análisis financiero dado por las finanzas corporativas. Por mi parte, por lo pronto es todo. Chao.